Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del segundo tema, de lo que constituye el Plan de Desarrollo Integral de Mantenimiento. El tema que se va a estar tocando va a ser los capacitores o bancos de capacitores. Bueno, principalmente los capacitores son elementos que se encuentran conformados por dos placas conductoras y un elemento dieléctrico. Este elemento dieléctrico debe tener la capacidad o la cualidad de poder almacenar dentro de sí campos eléctricos. ¿Esto qué quiere decir? Cargas eléctricas que producen una diferencia de potencial, es decir, tensión eléctrica, es decir, los volts, la energía con la que se requiere para empujar la corriente y que existe un flujo de electrones y así pueda fluir la corriente eléctrica. Bueno, este tipo de bancos de capacitores se instalan en las industrias, en subestaciones, en distintos puntos en donde existan principalmente máquinas de inducción. Como mencioné anteriormente, una de las máquinas de inducción son bobinas, son solenoides. Es una composición de un alambre enrollado y que generan espiras. ¿Esto por qué? Bueno, existe un término llamado factor de potencia, el cual es muy importante y se debe tener en consideración en todas las industrias o en lugares en donde existan, como mencioné anteriormente, elementos bobinas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante esto? Porque el factor de potencia nos permite conocer qué tanto de la energía eléctrica que se está suministrando el sistema se está aprovechando, ¿sí? Es muy importante conocer este valor. Y bueno, ¿qué tiene relación con los bancos de capacitores? Con las inductancias. Bueno, existen los llamados desfasamientos entre corriente y tensión. Lo que pasa, a grosso modo, para que se pueda entender un poco mejor y se pueda representar de una mejor manera, digamos que las inductancias, es decir, toda aquella máquina eléctrica que tenga bobinas, motores, transformadores, principalmente ese tipo de los dos, atrasan la corriente con respecto a la tensión. Digamos que son unas carreritas y que en circuitos de corriente directa, tanto la corriente como la tensión arrancan en las mismas condiciones, es decir, desde el punto cero, por poner un ejemplo. Entonces, cuando se conectan muchas o demasiadas cargas de tipo inductivas, que son las de las espiras, se generan o genera que la corriente se atrase con respecto a la tensión, es decir, una va a salir primero que otra. En este caso, se va a retrasar la corriente. Entonces, lo que hacemos al conectar estos bancos de capacitores es generar un efecto contrario. Ahora, en vez de que la corriente se atrase con respecto a la tensión se va a retrasar con respecto a la corriente. Digamos que un dispositivo suma y otro dispositivo resta, y por lo tanto se busca tener un equilibrio para que puedan interactuar ambas potencias y no se generen sistemas con un bajo factor de potencia. Principalmente esa es la razón por la cual se emplean los bancos de capacitores en todos los dispositivos o todos los sistemas eléctricos, para que pueda haber una compensación de potencias, tanto de la reactiva como de la activa, y mantener un factor de potencia adecuado. Entonces, ahora vamos a hablar de las posibles fallas que se pueden suscitar en los bancos de capacitores. El primero de ellos puede presentarse en una falla térmica, que a su vez va a afectar o va a derivar otro tipo de fallas. El que se sobrecalienten de más, ya sea los conductores o los mismos condensadores, puede hacer que el material aislante que los esté protegiendo empiece a desgastarse, que se empiecen a generar porosidades que, aunque nosotros no las veamos, existen, y esto puede generar que en algún momento, si chocan una o más fases entre sí de los mismos alimentadores que están suministrando energía a los condensadores, pues puede existir un arco eléctrico y a su vez esto generaría un cortocircuito. Este tipo de fallas es de las más perjudiciales que puede suscitar en cualquier sistema eléctrico. Es por eso que siempre se busca mitigar su efecto. ¿Cómo? Pues esto puede ser con fusibles o con interruptores termomagnéticos. Es una forma de restar el efecto de lo que es un cortocircuito y evitar que se dañen los diversos equipos que se encuentren en dicha instalación eléctrica. Posteriormente, otro tipo de falla que se puede presentar es de que las magnitudes que se le están suministrando, es decir, tensión, corriente o frecuencia, a un banco de capacitores no sean las adecuadas, es decir, que estén sobredimensionadas o que sean menores a las de un funcionamiento óptimo.
y pues esto a la larga va desgastando tanto el funcionamiento de los mismos capacitores como el de los conductores por si están muy sobrados o en cuestión del calibre, claro, o si están demasiado pequeños para poder suministrar esa energía y por lo tanto se calienten. Con eso se terminaría de cubrir todo lo que son las posibles fallas que se pueden presentar en un banco de capacitor. Con esto se cubre lo que son las definiciones del video número 2 y nos vemos en la siguiente.